En este caso vamos a mirar la segunda parte de las derivadas. Vamos a mirar una aplicación que a nosotros nos permite obtener los comúnmente conocidos como máximos o mínimos de una función. Entonces, Miss, buenas tardes. Muy buenas tardes, Priscila, ¿cómo estás? Bien, Miss. Ok, perfecto. Bueno, estamos hablando que vamos a trabajar con derivadas, lo que son máximos y mínimos. Dada la función f de x, esta función deberá tener tangentes horizontales y verticales para tener una tangente horizontal. Se iguala la primera derivada a 0 y para tener una tangente vertical, esta no debe existir. Ok. Nosotros podemos obtener tangentes horizontales cuando la primera derivada es igual a 0. Cuando la primera derivada no existe, no hay tangentes verticales. ¿Qué quiere decir tangente? La línea tangente o la recta tangente es una recta que se traza de acuerdo al ángulo que tiene la curvatura de la función. En este caso, cuando la curva pasa por un valor máximo, como podemos observar aquí, nos da esta tangente que es una línea recta. Con esa línea recta nosotros podemos establecer si el punto de esa función es un máximo en ese espacio, es decir, un máximo local, o si es un mínimo local. En ese punto, un máximo se establece como el mayor punto que puede alcanzar la gráfica de la función y un mínimo como el punto más bajo donde llega la gráfica de esa función. Recordemos que la recta tangente es la recta que tiene que ver con el ángulo de la proyección o de nuestra gráfica. Entonces, en este caso, pues aquí nosotros tenemos varias formas de expresar la recta tangente. Solo en un punto máximo o mínimo puede ser una recta horizontal cuando la igualamos a 0. Si no la igualamos a 0 o si no existe, pues sería una tangente vertical. Ok. ¿Y cuándo no existe una derivada? Cuando los límites no existen. O cuando la función no se puede derivar. Bueno, vamos a realizar el paso a paso. Procedimiento a seguir. Se escribe una de las variables en función de la otra función, es decir, de la función explícita. Se deriva la función respecto a la variable independiente y se iguala a 0. Resolviendo y encontrando los denominados puntos críticos, se reemplazan los valores encontrados en la función explícita, donde el mayor valor encontrado será el máximo de la función y el menor será el mínimo. Vamos a comenzar con un problema propuesto. Entonces, un problema resuelto. Sí, Dayana, sí, Priscila. ¿Hay alguna duda de pronto, chicas, hasta este momento? Ok, listo. Bueno, entonces continuemos. Profesora, Claro que sí, Dayana, cuéntame. ¿por qué no prendes cámara? Por lo que la cámara ocupa mucho espacio en el equipo y lo que yo ocupo que ustedes entiendan más que todo es cómo hacer el problema propuesto. Pero en la próxima clase ya hacemos clases con cámara. Por lo general siempre estoy ocupada mirando en el teléfono que la presentación ocupe lo máximo de la pantalla para que ustedes puedan leer mucho mejor los contenidos. Pero sí sería bueno en algún momento utilizar la cámara. ¿Listo, chicas? Ya, profesor. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Hallar el máximo y mínimo de la siguiente función. Hallar el máximo y mínimo de la siguiente función. Tenemos la siguiente función.
f de x, que va a ser igual a 1 más 6x menos 1/2 de x a 3. Bueno, lo primero que vamos a hacer es encontrar la derivada de esta función. ¿Cómo vamos a obtener la derivada? De la siguiente forma. La derivada se escribe así. F, le ponemos una comita acá arriba, que quiere decir f' de quién, pues de x, va a ser igual. La derivada de una constante, como vimos en la clase pasada, es igual a 0. Por lo tanto, una constante no se debe escribir. La derivada de 6x, cuando tenemos una función con x a exponente 1, decimos que la derivada es la constante que acompaña a x, 6, menos la derivada de esta función. La derivada de esta función, primero sacamos el término constante. ¿Listo? Lo vamos a multiplicar por el exponente de esta función, que es 3. Y a la función le vamos a restar a su exponente 1. A 3 le restamos 1. De esta forma, obtenemos que la derivada va a ser igual a 6 menos 3 por 1, 3, dividido entre 2, 3 medios, de x a la 2, que es la que está en el libro. Ahora sí, la primera derivada la vamos a igualar a 0. Entonces, vamos a igualar la derivada a 0. Entonces, esta derivada que está acá va a ser igual a 0. Si es igual a 0, entonces nosotros vamos a despejar toda esta expresión. Vamos a decir que x al cuadrado va a ser igual a. Entonces, aquí vamos a comenzar lo chévere. X al cuadrado va a ser igual a. Este 6 que está sumando pasa a restar. Este 2 que está multiplicando que está dividiendo pasa a multiplicar. Este menos del 3 lo vamos a pasar a dividir. Y obtenemos esto. Menos por menos es más. 6 dividido entre 3 es 2. Y 2 por 2 nos da 4. Entonces nos da 4. Todo esto quiere decir que para un x al cuadrado 4. Pero todavía no hemos despejado x. X va a ser igual. Recordemos que con potencias cuadráticas las raíces tienen dos valores. Y esto va a ser más o menos. La raíz de 4 es 2. Entonces vamos a tener un máximo en 2, un mínimo en menos 2. Vamos a mirar entonces, vamos a reemplazar para encontrar los valores. Entonces vamos a reemplazar en 2 de la función. Entonces en esta función vamos a reemplazar el 2. ¿Listo? X nos da el eje de las abscisas, nos da la posición en X, que va a ser entre menos 2 y más 2. Y con Y vamos a delimitar si es un máximo o un mínimo. Al igualar la primera derivada a 0, obtenemos los puntos críticos. Entonces, menos 2 y más 2 son puntos críticos. Son puntos críticos. ¿Qué pasa con los puntos críticos? Reemplazamos. Profesora, dice critos. Puntos críticos. Sí.
¿Ya? ¿Listo? Gracias, Dayana. Bueno, reemplazamos los puntos críticos en la función inicial, no en la derivada, solo en la inicial, ¿cierto? ¿Cuál era la función inicial? Más 2. No, ¿cuál es la función inicial? Esos son los puntos X. críticos. La función inicial, ¿cuál es la f de x? Y. Ok, pero ¿cuál es la función con la que comenzamos a hacer todo? 2. Muy bien. Esos son los puntos críticos. La función inicial es esta, a la que comenzamos a derivar, la que no está derivada. Entonces, en esta función, nosotros vamos a reemplazar. ¿Qué es lo que vamos a reemplazar ahí? Vamos a reemplazar x por menos 2 y x por 2. Primero vamos a comenzar con x menos 2. Entonces vamos, en todo lo que tenga x vamos a escribir menos 2. ¿De dónde se obtiene ese menos 2? El valor al final que te vale menos 2. De lo que hemos sacado la derivada 0. Muy bien, de igualar la derivada a 0. Entonces aquí, pues vamos a reemplazar. 1 menos 12 es igual a menos 11. Aquí tenemos menos 2 por menos 2 es 4, por menos 2 es menos 8. Menos 8 por menos nos da más, dividido entre 2, 4. Entonces nos quedaría menos 11 más 4 y esto es igual a menos 7. Ahora vamos a... Apuesto doble menos, me dicen el 11. Ok, gracias. Ahora vamos a reemplazar para todos los valores de x que valen 2. ¿Listo, chicas? ¿De dónde sale este 2? De esta expresión de aquí. Cuando igualamos x al cuadrado a 0, como una potencia al cuadrado puede tener un positivo o un negativo. Entonces, todo lo que vale x, vamos a suponer que vale 2. Ahora, f de x vale lo siguiente. 1 más 12 nos da 13. 13 menos 8. 5. Es igual a 5. Entonces, en menos 2, ¿cuál es el valor más pequeño y cuál es el valor más grande? Más pequeño es el negativo 7 y el más grande. Entonces, esto es un mínimo local. Y este Máximo local. Máximo local. Máximo local. Listo. Bueno, vamos a realizar otro ejercicio. Hasta aquí, estudiantes, ¿hay alguna duda respecto a este procedimiento o recapitulizamos? No. Ok, perfecto. Continuamos. Profesora, un momentito, me están llamando. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces con el segundo ejercicio. ¿Ya podemos continuar, Dayana? Sí, profesora.
Listo, perfecto, bueno. El segundo ejercicio, un problema resuelto que tenemos aquí, como por ejemplo, nos dice un jardín rectangular de 200 metros cuadrados de área debe cercarse. Hallar las dimensiones que requieren la menor cantidad de cerco si uno de los lados del jardín colinda con una pared. Vamos a realizar la resolución. Entonces vamos a definir X y X para el ancho y Y para el largo. Entonces aquí, cuando tenemos problemas de este tipo, lo que nosotros hacemos es como graficarlos de tal forma que nosotros ya podamos encontrar como que la solución. Por lo general, cuando son problemas de derivadas, las derivadas no son tan complejas. Sin embargo, existen una tabla de derivadas que a nosotros nos va a facilitar encontrar el valor de la derivada. Terminamos este problema, compartimos esa tabla sí queda como tarea dejarla en su cuaderno anotada, copiar esa tablita en su cuaderno, porque la vamos a utilizar de ahora en adelante. Muy bien, entonces vamos a continuar. Tenemos aquí la imagen del ejercicio y nos dice lo siguiente. Que tenemos un terreno que tiene un área de 200 metros al cuadrado. Hemos definido para el largo Y y para el ancho X. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Para la función, aquí. Profesora, no le escucho. ¿Ahí me escuchan mejor, chicas? Dayana, Priscila, ¿me escuchan mejor ahí? Chicas, ¿me escuchan mejor? No le escucho nada. Chicas, Sí, no te ¿sí me escucho. ¿sí me escuchan, chicas? ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Ok, perfecto, chicas. Creo que debe haber algún problema en la red. No hay problema, vamos a continuar con el ejercicio. Entonces, X por Y es igual a 200. ¿Listo? Vamos a expresar en forma de ecuación. Ahora, donde Y entonces va a ser igual a 200 dividido entre X. ¿Por qué utilizamos esta expresión? Recordemos nosotros que necesitamos una función dependiente de la otra. Para este caso, pues Y será dependiente de X. En la mayoría pues, de los casos siempre utilizamos esta expresión, ¿no? Entonces, donde Y es igual a 200 sobre X. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con la expresión del cerco. Entonces, tenemos que el área está dada por esta expresión. Entonces, Y es igual a 200 sobre X y X es el ancho y Y es el largo. Nos pide a nosotros hallar las dimensiones que requieren la menor cantidad de cerco. Si yo voy a cercar ese jardín, ¿qué es lo que debería medir? Si yo voy a bordear ese jardín, ¿qué es lo que debería medir? El ancho y el largo. Muy bien, pero ¿cómo se llama esa medición? Cuando yo rodeo el borde. Cuando yo rodeo el borde, ¿cómo se llama? Metros cuadrados. No, eso es área. Eso es cuando yo voy a pintar. Cuando yo voy a pintar, es metros cuadrados. Pero si yo solamente quiero conocer el borde, ¿qué hago? Ahí la Distancia.
La distancia, pero ¿cómo medimos el borde de una figura? ¿Cómo llamamos? Lado. ¿Cómo? Lado. Lado más lado más lado más lado. ¿Cómo se llama esa Área. función? Lado al cuadrado. Ese es el Área. área. El área, escúchenme, el área es lo que yo pinto dentro de la figura. Cuando yo solamente bordeo la figura, Entorno. el entorno. ¿Y cómo se llama el entorno en una figura? Cuadrado. Es el, ¿Tú sabes? es el perímetro. ¿Listo, chicas? Ya, pero. El Me borde. he dicho muchos sinónimos y no me acordaba de eso. Ok, no hay problema, chicas. Al decir entorno, casi llegas. Pero la expresión correcta es el perímetro. El perímetro es el borde. Si a ustedes les piden que cerquen un terreno, lo que piden que hagan es los bordes. Entonces, el perímetro, ¿a qué es igual el perímetro de un rectángulo? Perímetro es igual a base Base por altura sobre 2. entre 2. Ese es el perímetro, ese es el área de un triángulo. ¿A qué es igual el perímetro de un rectángulo? De este rectángulo, El ¿cuánto cuadrado. es el borde? En el cuadrado. En metros cuadrados es el área. Entonces, el borde mide, L al cubo. eso es un volumen. X más Y más X más Y. ¿Y ya? X más Y al cuadrado. No, porque X por Y es el área. Entonces multiplicamos esta por esta, lo que obtenemos es un área. Si solamente sumamos, obtenemos el borde, que es medir esta recta que hay de aquí hasta acá. 2P. 2P. 2 perímetros. No, el perímetro es 1, pero casi. Es 2Y más 2X. ¿Listo, chicas? Entonces es 2 veces Y, 2Y más 2X. 12. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí. El perímetro va a ser igual. ¿Cuánto vale Y? 200 entre X. Muy bien, entonces multiplicamos 2 por 200 entre X. Más 2 sobre 2X. Listo. Ese va a ser el perímetro. Esa es la cantidad de cercos que yo voy a necesitar. Ahora, vamos a derivar esta función con respecto a quién? Con respecto a X. Entonces, vamos a derivar. Dos por 200 nos da 400. Dividir entre X Más 2X. más 2X. ¿Listo? ¿Cómo? Mis 400. Ah, ya, por 2 por 200, ¿no? Ajá, muy bien, señorita. Entonces, aquí, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este lo vamos a derivar. ¿Cómo denotamos una derivada? Con la comita. Ya, como prima. Ajá, va a ser L' de X, porque la vamos a expresar en términos de X. La derivada de 400X, ¿cuánto es? Bueno, este lo podemos escribir como 400 por X a la menos 1, para que se nos facilite. Más 2X. Vamos a sacar la derivada de todo eso.
Por la clase pasada, nosotros ya sabemos que la derivada de una suma es igual a la derivada de cada una de los sumandos. La derivada de 400x a la menos 1 es menos 1 por 400 por x a la menos 1 menos 1 de la fórmula. ¿Listo? Medio rarita. ¿Cómo? Más Parece complicado, profesor. Ok, bueno. ¿Cómo lo ponemos aquí? Este lo estamos escribiendo como si fuera una denotación de un exponente, ¿no? Como está debajo, lo podemos pasar arriba y le podemos dejar exponente menos 1. Ah, ya. Para hacer la derivada, el exponente baja a multiplicar todo lo que sea antes de la x y al exponente le debemos restar 1. Entonces, este menos 1 es de la fórmula, este menos 1 que está acá es el que baja, más la derivada de 2x. ¿Cuánto es la derivada de 2x? Un negativo, un medio x. No, la derivada de 2x. ¿Cuánto es la derivada de 2x? Tenemos una constante por x. ¿Cuál es la derivada? 1. 1 por 2. ¿Listo? Cuando tenemos 2 por x o cualquier valor que multiplica a x solita, simplemente dejamos la constante. Nada más. Bueno, ahora sí vamos a escribir esta expresión como menos 400 entre x al cuadrado más 2. Y ya tenemos nuestra función. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. no te entiendo. ¿En qué no entiendes, Priscila o Dayana? Yo sí entendí un poco. Bueno, ok. El tema que estamos viendo, Dayana, ¿estuviste de pronto en la anterior clase de álgebra? Soy Priscila, no Dayana. Ah, perdón, Priscila. ¿Estuviste en la anterior clase de álgebra? Sí. Listo. Bueno, en la anterior clase nosotros revisamos que hay una operación nueva. Antes nosotros sumábamos, restábamos, multiplicábamos, dividíamos, hacíamos potenciación y logaritmos con números. Ahora hay una nueva operación que se hace entre funciones. Esa operación de funciones es lo que se conoce como la derivación. ¿En qué consiste la derivación? La derivación consiste en que si yo tengo esta curva, hay una función por la cual yo puedo representar esta curva mediante una recta. ¿Listo? Y esa recta siempre responderá a ese procedimiento que se llama derivación. ¿Cómo yo derivo? Entonces, para derivar tengo que seguir algunas reglas. Primero que nada, que la función sea derivable. Y segundo que nada, son estas reglas. Esta es la tablita que yo les decía que debe quedarse súper guardadita en su corazón y más allá en su cuaderno, porque esa es la tabla de las derivadas. Entonces, aquí me muestran una función y cuál es la derivada. Si yo tengo un valor constante, cualquier número, pero solamente ese número, la derivada es igual a 0. Si yo tengo que la función es igual a x, la derivada es igual a 1. Si yo tengo que es una constante por una función, primero saco la constante y luego derivo la función. Si yo tengo un exponente x elevado a cualquier exponente, bajo el exponente y al exponente le resto 1. Si yo tengo la suma de dos funciones, derivo cada función y luego la sumo. Si yo tengo la multiplicación de dos funciones que quiero derivar, derivo la primera, multiplico por la segunda función, más la primera función por la derivada de la segunda.
Si yo tengo una división, entonces derivo la primera y la multiplico por el denominador, menos la primera por la derivada del denominador, y todo esto sobre la función elevada al cuadrado. Si yo tengo una función e a la x, esa función, la derivada siempre va a ser e a la x. Si yo tengo una constante elevada a la x, la derivada será la constante a la x por el logaritmo natural de 2. Si yo tengo el logaritmo natural de x, si derivo esta función, tengo 1 sobre x. Si tengo una función logaritmo de un número de x, va a ser igual a 1 sobre x por el logaritmo natural de ese número. Si yo tengo e elevado a una función... Profesora, Sí, Dayana. ajá, de ese cuadro, lo que está usted diciendo ya, ¿lo puedo agrandar un poco? Ese está más pequeño que el otro. Este lo agrando un poquito más. No, no, el otro, el otro. ¿Este? Ajá, ese no puedo ver mucho. Ahí. Ya. Ok, ese cuadrito pues está en sus libros. Sí necesito que por favor lo copien en su cuaderno y cada vez que lo van copiando van haciendo el comentario que estoy haciendo yo. Si tengo una función donde e, que es un número de importancia, está elevado a una función, la derivada va a ser igual a e de elevado a esa función por la interna de esa función. Si yo tengo una función elevada a una potencia, la derivada será igual. Esta potencia va a multiplicar y a la potencia le resto 1. Luego derivo la función interna. Si yo tengo el seno de x, la derivada será coseno de x. Si yo tengo coseno de x, la derivada será menos seno de x. Si yo tengo la tangente de x, la derivada será secante al cuadrado de x. Si la función es cotangente de x, la derivada será menos cosecante de x al cuadrado. Si yo tengo la función secante, la derivada será secante de x por la tangente de x. Si yo tengo la cosecante de x, la función será menos cosecante de x por la cotangente. Esa tabla, por favor, ocúpenla porque en los ejercicios que vamos a solucionar la vamos a necesitar. Bueno, continuando aquí en este puntito, pues aquí ya tenemos esta derivada y recordemos que eso debemos igualarlo a 0. Entonces, para igualarlo a 0, pues aquí nos va a dar lo siguiente. Este 2 pasa como menos y tendríamos lo siguiente, ¿no? Menos 400 de x al cuadrado. Esto es igual a menos 2. Como los dos tienen negativo, pues entonces simplemente este lo podemos acá restar. Como los dos tienen negativo, pues simplemente quitamos el negativo, este x al cuadrado sube acá y este pasa a dividir. Entonces tenemos que 200x al cuadrado va a ser igual a 200. De aquí ya podemos decir, porque en el libro nos dio 100, ellos escogen una L como una longitud del cerco. En realidad yo estoy trabajando directamente ya con el perímetro. Dice L, sea L la longitud del cerco, ¿no? Y, ok, aquí, esta de aquí ya no necesita cerco, esta pared no necesita cerco. Por lo tanto, si aquí es 200, hay una consideración que yo no la tuve presente aquí, y es que ellos no necesitan en esa parte no necesitan el cerco, entonces nos queda y más 2x, entonces todo esto pues simplemente sería aquí cambiarle como por 200, porque no se necesita ese cerco de y. Listo, entonces bueno, aquí ya todo nos da por
por 200. Y bueno, esto ya nos va a dar 100. La raíz cuadrada de 100, pues es 10. Entonces tenemos que x es igual a más o menos 10. La longitud de x va a ser igual más o menos 10. Se necesita que esto mida 10 metros. Y este de acá, por lo tanto, debe medir 20 para que sea un mínimo. ¿Listo, chicas? Valores negativos. ¿Por qué no utilizamos el valor negativo? Porque para las medidas o mediciones de objetos, de personas, de animales, no se tienen en cuenta los valores negativos. ¿Vale? Entonces, la longitud del cerco será, el perímetro será igual a 60, la dimensión en X será 10 y en Y será igual a 20 metros. Bueno, esta tablita, entonces, se debe copiar en el cuaderno la tabla de derivadas de la página 5. Creo que en el libro está un poquito más clarita y deben tenerla, súper importante que la tengan, porque con esas nosotros vamos a realizar las derivadas. Entonces, hallar el mínimo, valor de la función f de x, que es igual a 2x, aquí pongamos de x al cuadrado menos 4x más 2. Listo. F de x es igual a 2x al cuadrado menos 4x más 2. Vamos a encontrar el valor mínimo de la función. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para encontrar los mínimos, Priscila, Dayana, ¿qué es lo que hacemos? A ver. Chicas, antes que nada, voy a cerrar la sesión ahorita porque estamos a 1 minuto. Voy a finalizar y continuamos los 15 minutos que restan de la clase para explicar estos ejercicios con otra sesión. ¿Sí les parece?